Carlos siempre había llevado una vida rutinaria. A sus 35 años, era un ejecutivo que se había hecho un nombre en el mundo de los negocios. Pero esa noche, el cansancio era mayor que nunca. El reloj marcaba las 9:30 de la noche y aún estaba en su oficina en el centro de la ciudad de Guatemala. Mientras firmaba el último documento del día, una llamada de su esposa, Elena, lo trajo de vuelta a la realidad. El tono cariñoso de Elena le recordaba cuánto deseaba llegar a casa. Se disculpó por la tardanza, prometiendo que estaría en Antigua Guatemala en menos de una hora. El tráfico a esas horas estaba despejado, pero algo en el aire era distinto esa noche. La temperatura había bajado bruscamente y el cielo, cubierto de nubes oscuras, presagiaban una gran tormenta. Carlos había hecho ese viaje cientos de veces, pero esa noche algo lo inquietaba. La carretera que conecta Ciudad de Guatemala con Antigua Guatemala solía ser más animada, pero hoy solo el sonido de las llantas sobre el asfalto rompía el silencio. Puso música para distraerse, pero no logró calmar sus nervios. Un leve malestar empezó a crecer en su estómago, mientras notaba que las luces de los postes parecían parpadear en la distancia. Conducía con un poco más de prisa, ansioso por llegar a casa, cuando de repente la vio. A un costado de la carretera, una figura femenina estaba parada, casi inmóvil. Vestía un largo vestido blanco que ondeaba ligeramente con el viento. Carlos no podía explicarlo, pero algo en ella lo llamaba. A medida que se acercaba, pudo distinguir su rostro, el cual era tan hermoso que parecía casi irreal. Ella levantó la mano haciéndole señas para que se detuviera. Carlos, normalmente precavido, dudó un momento, pero algo más fuerte que su voluntad lo hizo pisar el freno. ¿A dónde vas? Preguntó Carlos, bajando la ventana. Quiero llegar a Antigua, Respondió ella, con una voz tan suave que parecía una melodía. mi familia está preocupada por mí. Carlos sintió una incomodidad inexplicable, pero no podía ignorar la urgencia en su tono. Lo siento, pero no puedo, respondió Carlos. Mi esposa está esperando. Debo llegar cuanto antes. La mujer sonrió y esa sonrisa lo envolvió en una extraña sensación de paz. Por favor, no será un desvío. Solo unos minutos. Te lo suplico. El hombre, sin entender del todo por qué, cedió. Mientras ella se subía al auto, un frío inesperado llenó el interior. Carlos intentó encender la calefacción, pero no funcionaba. Le dirigió una mirada rápida a la mujer, quien ahora parecía más pálida bajo las luces del auto, pero su sonrisa seguía intacta.
Mientras hablaban, Carlos notó que su voz tenía un extraño efecto calmante sobre él, y poco a poco, sin darse cuenta, empezó a seguir las indicaciones que ella le daba para tomar un desvío hacia una carretera secundaria. El paisaje que lo rodeaba comenzó a cambiar. Los árboles se volvían más altos y densos. Las sombras parecían alargarse y el asfalto bajo las llantas parecía más riguroso. La luna se ocultaba entre las nubes y la sensación de estar completamente solo en el mundo lo sobrecogió. El viaje continuaba y el silencio entre ellos se volvía cada vez más inquietante. La mujer ya no hablaba, y cuando Carlos la miró de nuevo, algo había cambiado en su rostro. Su piel, antes tersa y radiante, ahora parecía estirada y grisácea, y sus ojos, que antes brillaban con vida, ahora eran dos pozos oscuros sin fondo. Un escalofrío recorrió la espalda de Carlos. Intentó girar el auto, pero el volante no respondía. Un leve susurro escapó de los labios de la mujer. No hay vuelta atrás. El auto se detuvo abruptamente en medio de la nada. La oscuridad envolvía el lugar y la atmósfera parecía pesar sobre Carlos. La mujer giró lentamente hacia él, su sonrisa ahora grotesca, y sin pronunciar palabra, lo tocó en el pecho. Un dolor agudo lo recorrió, como si algo dentro de él estuviera siendo arrancado. Su visión se oscureció y lo último que escuchó fue el eco de su propia voz, pidiendo ayuda. Días después, el auto de Carlos fue encontrado destrozado en un barranco cercano. Sin embargo, no había rastros de él. Las autoridades investigaron, pero no encontraron nada, ninguna pista sobre su paradero. Elena, su esposa, devastada, no podía entender cómo había desaparecido sin dejar algún rastro. Con el tiempo, las investigaciones se abandonaron. Nadie supo qué le ocurrió a Carlos, pero los rumores sobre una mujer misteriosa en la carretera comenzaron a circular entre los conductores locales. Cada fin de semana, a la misma hora, algunos conductores afirmaban haber visto a una mujer hermosa pidiendo ayuda en la carretera. Los que paraban nunca volvían. Y así la leyenda continuaba cada fin de semana.